Un magnate arrogante humilla a un joven por su apariencia descuidada al entrar a su lujoso hotel, pero la revelación del chico lo deja en shock. El Hotel Mirage, una obra maestra de arquitectura y lujo, se erige en el corazón de una ciudad vibrante, como un faro que atrae a las élites más exclusivas del mundo. Desde su fachada majestuosa, hecha de cristal reluciente y mármol pulido, hasta sus opulentos salones con candelabros de cristal que reflejan la luz cálida de la tarde, el Mirage es sinónimo de elegancia y perfección. Su interior es una mezcla de mármol blanco, maderas oscuras y obras de arte que adornan cada rincón, como si el hotel fuera un museo de exquisitez, pero al servicio de los huéspedes más exigentes. En la cima de este imperio se encuentra Daniel Yael, un magnate conocido no solo por su éxito en el mundo de los negocios, sino también por su mano firme al dirigir cada aspecto del hotel. Para Gregory, cada detalle importa. No hay margen para errores en el Mirage, solía decir mientras recorría los pasillos impecables, revisando personalmente que cada flor estuviera en su lugar, que cada camarero supiera el nombre de los invitados antes de que estos siquiera llegaran. La obsesión por la perfección de Gregory se reflejaba en su mirada fría y calculadora, que intimidaba incluso a los empleados más veteranos. La clientela del Mirage lo sabía bien, los más poderosos hombres de negocios, estrellas de cine y miembros de la realeza elegían este lugar para sus reuniones y celebraciones. Su renombre no era solo por las instalaciones, sino también por el servicio impecable que ofrecía, con empleados que parecían anticiparse a las necesidades de los huéspedes. Sin embargo, tras la fachada de glamour y excelencia, había algo que inquietaba el ambiente. Los susurros entre los empleados sobre el futuro del hotel comenzaban a crecer. En especial, había una creciente preocupación por el enfoque impersonal de Gregory, que, aunque había llevado al Mirage a lo más alto, también creaba una atmósfera de tensión y temor entre los trabajadores. Una tarde, mientras Gregory observaba el vestíbulo desde el balcón superior, uno de sus asistentes se le acercó con paso rápido y nervioso. «Señor Lomar», dijo con un tono ansioso, «hay algo que debería saber». Gregory, sin apartar la mirada del imponente vestíbulo, respondió en tono seco. «Dilo de una vez». El asistente tragó saliva, vacilando un segundo. «Es sobre alguien que acaba de llegar. No creo que le guste». Mientras Gregory escuchaba las palabras del asistente, algo insólito estaba ocurriendo en el centro del vestíbulo del Hotel Mirage. Entre el bullicio de los clientes y el ajetreo de los empleados que se movían de un lado a otro, un joven de aspecto desaliñado cruzaba las imponentes puertas de cristal. Vestía una camiseta manchada de tierra, unos pantalones gastados y zapatos cubiertos de polvo, un conjunto que contrastaba violentamente con el impecable lujo que lo rodeaba. Los suelos brillaban como espejos, los candelabros de cristal colgaban majestuosos, y las paredes de mármol relucían bajo las luces doradas, creando un ambiente donde su presencia resultaba casi insultante. Los murmullos no tardaron en surgir. Los huéspedes, vestidos de manera elegante y sofisticada, volteaban a mirarlo con evidente desprecio, algunos frunciendo el ceño, otros apartando la mirada como si no quisieran ser testigos de aquella irrupción incómoda. El sonido de los pasos del joven, lentos pero seguros, resonaba en el aire como un recordatorio de su descarada intromisión. Todo en él gritaba fuera de lugar, y sin embargo, caminaba con una confianza desconcertante. Alex, así se llamaba el joven, se detuvo brevemente en el centro del vestíbulo, mirando a su alrededor con curiosidad, como si nada de lo que ocurría a su alrededor lo afectara. Gregory, que seguía observando desde el balcón superior, frunció el ceño al verlo. Desde su punto de vista elevado, el desajuste era más que evidente. La perfección del Mirage no debía ser alterada por alguien que ni siquiera había hecho el esfuerzo de presentarse con decoro. Su reputación, su trabajo incansable, todo lo que había logrado estaba en juego ante la mínima mancha en la imagen inmaculada del hotel. «¿Quién diablos es ese?», murmuró entre dientes Gregory, antes de girarse abruptamente hacia su asistente. «Averigua qué está haciendo aquí». Sin esperar respuesta, Gregory descendió las escaleras de mármol con paso firme. Su sola presencia, con su porte rígido y mirada helada, hacía que los empleados se tensaran y se apartaran a su paso. No toleraba imperfecciones, y la visión de Jisoo en medio de su precioso vestíbulo era, para él, una afrenta que debía corregirse de inmediato. Cuando finalmente llegó frente a Jisoo, lo miró de arriba abajo, sin molestarse en ocultar su desdén. «Este no es el lugar para ti», declaró Gregory, con una voz cortante que hizo que algunos de los clientes cercanos se detuvieran a observar más de cerca. «¿Sabes dónde estás?». Yoic lo miró sin inmutarse, una ligera sonrisa jugando en sus labios, mientras los murmullos crecían a su alrededor.
El silencio tenso que siguió fue suficiente para hacer que el aire en el vestíbulo pareciera más denso. Sin embargo, Sweet no respondió de inmediato, como si evaluara la situación antes de actuar. Gregory entrecerró los ojos, esperando una disculpa, una explicación o, mejor aún, que el joven diera media vuelta y abandonara el hotel. Sweet simplemente lo miraba, dejando que el peso del momento se extendiera. Había algo en su mirada que Gregory no podía descifrar, algo que le provocaba una incómoda sensación de que no todo era lo que parecía. Te lo preguntaré una vez más, dijo Gregory, su voz cargada de desdén mientras el eco de sus palabras se desvanecía en el vestíbulo. ¿Sabes dónde estás? Su mirada afilada como una navaja recorría a Sweet de pies a cabeza, buscando algún signo de nerviosismo o arrepentimiento. Pero para su sorpresa, no encontró ni un ápice de incomodidad en el joven frente a él. Los murmullos a su alrededor se intensificaban. Los huéspedes, intrigados por la escena, se detenían en silencio, observando como si se tratara de un espectáculo inesperado. El ambiente, que minutos antes había estado impregnado de lujo y tranquilidad, ahora estaba tenso, como una cuerda a punto de romperse. Mira a tu alrededor, continuó Gregory, dando un paso hacia Sweet, estrechando la distancia entre ambos. Este hotel es un símbolo de perfección, de clase. Y tú, se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tú lo estás manchando con tu sola presencia. El tono de Gregory no dejaba lugar a dudas. Para él, Sweet no era más que una molestia, una imperfección en la impecable imagen del Vedder. El joven seguía sin decir una palabra, manteniendo la misma calma que había desconcertado a Gregory desde el principio. No había nerviosismo en su postura, ni un rastro de disculpa en su rostro. De hecho, había algo más, algo que, aunque sutil, comenzaba a alterar a Gregory. Si no tienes ningún motivo válido para estar aquí, prosiguió Gregory, su paciencia disminuyendo rápidamente, te sugiero que te vayas antes de que te echemos de una manera menos educada. Y luego levantó ligeramente una ceja, como si las palabras de Gregory no tuvieran el menor peso sobre él. Con una tranquilidad que desafiaba la situación, finalmente rompió el silencio. Creo que deberías tener cuidado con lo que dices, respondió Sweet, su voz baja pero firme. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de un misterio que comenzó a captar la atención de los curiosos alrededor. Gregory frunció el ceño, incapaz de ocultar su creciente irritación. Perdón, dijo Gregory, su tono ahora bordeando la incredulidad. ¿Qué me has dicho? Louis lo miró directamente a los ojos, y lo que dijo a continuación hizo que el tiempo pareciera detenerse por un instante. Lo que quiero decir, continuó Sweet, su voz manteniéndose calmada, pero ahora con un tinte de desafío, es que deberías saber quién soy. Un silencio pesado cayó sobre el vestíbulo. Los murmullos se apagaron de repente, y los ojos de todos los presentes se posaron sobre Gregory, que parecía haber sido golpeado por un balde de agua fría. El aire en la sala se volvió denso, casi palpable, mientras las palabras de Sweet resonaban en la mente del magnate. Gregory parpadeó, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Quién se atrevía a hablarle de esa manera? No recordaba la última vez que alguien lo había desafiado tan abiertamente, mucho menos un joven que aparentaba no tener ningún derecho a estar allí. ¿Quién eres tú?, soltó Gregory, su tono lleno de una mezcla de desprecio y curiosidad. Los ojos de los presentes se movían nerviosos entre ambos, como si intuyeran que algo más grande estaba por venir. Alex respiró hondo, como si estuviera decidiendo hasta qué punto deseaba revelar la verdad en ese momento. Sus ojos no se apartaron de Gregory ni un segundo, manteniendo una compostura que solo lograba enardecer más al magnate. Pero en lugar de una respuesta inmediata, Sweet simplemente sonrió de manera enigmática, dejando a Gregory y a todos los presentes en el limbo, esperando lo que vendría después. La tensión en el vestíbulo había alcanzado un punto crítico. Las miradas expectantes no se apartaban de los dos hombres que, en medio de un hotel lleno de lujo y esplendor, parecían estar al borde de una confrontación mucho más grande de lo que nadie hubiera imaginado. Quizás lo averigües pronto, dijo Joey, con una calma que solo aumentaba la intriga a su alrededor, dejando las cosas en el aire mientras Gregory, frustrado y confundido, intentaba descifrar la enigmática actitud del joven. El silencio en el vestíbulo del Hotel Mirage era ensordecedor. Gregory, cada vez más inquieto, observaba a Sweet con una mezcla de frustración y creciente desconfianza. Aún con su porte desafiante, el joven mantenía una calma perturbadora, como si supiera algo que los demás ignoraban por completo.
Los murmullos de los clientes y empleados se habían transformado en susurros, apenas audibles pero cargados de curiosidad e incertidumbre. Gregory, incapaz de soportar más la tensión, dio un paso hacia adelante. «Habla claro», exigió, su tono severo pero teñido de una impaciencia palpable. «¿Qué pretendes con todo esto? Si no dices quién eres y qué haces aquí, te aseguro que no pasarás un segundo más en este hotel». Alex lo miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que Gregory se detuviera por un breve instante. Entonces, el joven respiró profundamente y decidió que era el momento de hablar. «Está bien, Gregory», dijo con una serenidad que no concordaba con la situación. «Es hora de que sepas la verdad». Los empleados y los huéspedes que se habían reunido alrededor comenzaron a inclinarse hacia adelante, capturando cada palabra. La tensión en el aire crecía con cada segundo que pasaba. «Soy Joe Coy», continuó, su voz clara y firme. «Soy el nieto de Greg Coy, el verdadero dueño del Hotel Mirage». Un murmullo colectivo recorrió el vestíbulo como un susurro en el viento. Los rostros de los presentes, antes llenos de confusión, se transformaron en expresiones de asombro. Algunos incluso intercambiaron miradas incrédulas, mientras otros miraban a Gregory en busca de una reacción. El magnate, por su parte, se quedó inmóvil, sus ojos fijos en Joe como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Durante unos segundos, no dijo nada, paralizado por la revelación. El ambiente, ya de por sí tenso, parecía a punto de explotar. Finalmente, Gregory recobró el habla, pero su voz ya no tenía la seguridad y arrogancia de antes. En su lugar, sonaba vacilante, casi como si no creyera lo que estaba escuchando. ¿El nieto de Harley?, preguntó, más para sí mismo que para Dore. Eso no puede ser. ¿Qué estás diciendo? Lloyd no apartó la mirada. Había esperado este momento, y sabía que las palabras que diría a continuación cambiarían todo. Mi abuelo me envió aquí, explicó Dore. Quería que aprendiera el valor del trabajo humilde. Para entender lo que realmente hace grande al Mirage, me pidió que trabajara entre los empleados, en silencio, sin revelar quién era. Quería que viera con mis propios ojos lo que significaba dirigir un lugar como este, no desde los despachos, sino desde los pasillos. La reacción de Gregory fue inmediata. Su rostro enrojeció, no solo de sorpresa, sino de una mezcla de furia y humillación que lo embargaba por completo. No podía creer que había humillado al heredero del hotel enfrente de todos, tratándolo como un intruso cualquiera. Esto es absurdo, intentó desviar, mirando a su alrededor como si buscara apoyo entre los presentes. No tiene sentido. Esto debe ser algún tipo de broma. Pero la mirada de Swift lo detuvo en seco. No había ni un rastro de duda en su rostro. No estoy bromeando, Gregory, dijo Joe, ahora con un tono más serio. He estado trabajando aquí durante semanas, observando, aprendiendo. Y he visto muchas cosas. Entre ellas, cómo manejas este lugar, y cómo tratas a la gente que trabaja aquí. El impacto de esas palabras resonó como un trueno en el vestíbulo. Gregory, desesperado por recuperar el control de la situación, intentó desviar la atención de nuevo. «Esto es ridículo», exclamó, levantando la voz para imponerse sobre los susurros de los curiosos. «No pueden creerle solo porque dice ser el nieto de Harley». Sin embargo, era demasiado tarde. La bomba había sido lanzada, y los efectos ya comenzaban a sentirse. Los empleados que habían soportado la mano dura de Gregory durante tanto tiempo miraban a Sweet con nuevos ojos, llenos de esperanza y curiosidad. Los huéspedes, que al principio habían sido testigos de un simple altercado, ahora comprendían que estaban presenciando algo mucho más grande. Mientras Gregory intentaba mantener su compostura, la presencia de Sweet crecía con cada palabra que decía. El vestíbulo del Mirage, una vez símbolo de lujo y control absoluto, se había convertido en el escenario de una revelación que cambiaría para siempre la historia del hotel. El silencio tras la revelación de Sweet aún resonaba en el vestíbulo del Hotel Mirage, pero para Gregory, la humillación pública lo golpeaba como una ola imparable. Cada murmullo que escuchaba parecía una sentencia, cada mirada fija en él era un recordatorio de lo que acababa de perder. Sin embargo, si había algo que Gregory no haría era aceptar la derrota sin luchar. Su mente, rápida y astuta, ya comenzaba a maquinar un plan. Retirado del vestíbulo, Gregory se dirigió a su oficina privada, donde los reflejos dorados de los candelabros y el lujo del entorno no lograban calmar su creciente ira. Allí, en la soledad de su despacho, comenzó a trazar su estrategia para desacreditar al joven Joe.
No podía permitir que un advenedizo, aunque fuera el nieto de Tikwek Oidoi, tomara lo que él había mantenido bajo control durante tantos años. Si él quiere jugar, jugaremos, murmuró para sí mismo, su mirada endureciéndose mientras una sonrisa amarga se formaba en sus labios. Sabía que, para mantenerse al mando, no podría atacar a Zwick directamente. El joven ya había captado la simpatía de algunos empleados, y el respaldo del propio Tikwek Oidoi lo protegía de cualquier movimiento frontal. Así que Gregory optó por un enfoque más sutil, la manipulación y las intrigas. En los días siguientes, comenzó a moverse sigilosamente entre los empleados, comenzando con aquellos que ya estaban descontentos o vulnerables. Sabía exactamente a quién acercarse, los que resentían las nuevas ideas o que veían a Joy como una amenaza para el statu quo. Gregory no tardó en sembrar las primeras semillas de duda. ¿De verdad creen que un chico sin experiencia puede dirigir este lugar? Comentaba en conversaciones casuales, pero estratégicamente calculadas. Alex puede ser el nieto de Harley, pero no sabe nada de este negocio. ¿Cómo va a mantener el nivel de excelencia del Mirage? Estas palabras, dichas en tono de confidencia, comenzaron a extenderse entre los empleados, generando murmullos de desconfianza. Algunos, especialmente aquellos que habían estado bajo la estricta supervisión de Gregory durante años, comenzaron a cuestionar si Joey realmente era la persona adecuada para asumir el control. Pero Gregory no se detuvo ahí. Sabía que, para crear una verdadera fractura dentro del hotel, necesitaba dividir a los empleados en bandos. Manipuló los horarios de trabajo, asignando a los leales a Zwick tareas más difíciles y menos gratificantes, mientras que los que mostraban lealtad hacia él eran favorecidos con mejores turnos y condiciones. Esta estrategia, aparentemente inofensiva, comenzó a crear tensiones internas. En una reunión entre el personal de limpieza, Clara, una de las empleadas más antiguas y respetadas del hotel, expresó su preocupación por los recientes cambios. No sé qué está pasando últimamente, comentó en voz baja mientras se reunía con algunos de sus colegas en la sala de empleados. Los turnos están más desorganizados que nunca, y parece que hay favoritismos. Miguel, el joven aprendiz de chef que había trabajado estrechamente con Joey, asintió con la cabeza. También lo he notado en la cocina, dijo, mirando a Clara. Creo que alguien está jugando un juego sucio, y no es Sue. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Algunos empleados, manipulados por las insinuaciones de Gregory, comenzaron a cuestionar las decisiones de Isui y a señalarlo como el culpable de la reciente confusión. Quizás simplemente no está preparado para esto, sugirió uno de los camareros. Es joven y tiene buenas intenciones, pero dirigir el Mirage no es fácil. Los rumores se intensificaron. Cada pequeña frustración o inconveniente en el hotel era rápidamente atribuido a la falta de experiencia de Isui, y Gregory, desde las sombras, se aseguraba de que esas dudas se amplificaran. Cuanto más se dividían los empleados, más se afianzaba su poder. Hola. Si estás disfrutando esta historia, comenta legado aquí abajo para que sepamos que llegaste hasta aquí. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más historias emocionantes como esta. Seguimos con más. La atmósfera en el Hotel Mirage empezó a cambiar. Lo que antes era un ambiente de colaboración y excelencia, ahora estaba marcado por susurros, desconfianza y tensiones que parecían a punto de estallar. Gregory, observando desde su posición privilegiada, se deleitaba con el caos que había comenzado a orquestar. A medida que las tensiones crecían en el Deret Trent y los empleados comenzaban a dividirse bajo la manipulación de Gregory, ajeno a las intrigas que se urdían en su contra, continuaba dedicándose a su labor con una visión diferente. A diferencia de Gregory, que gobernaba el hotel desde la distancia y con mano de hierro, Sui se movía entre los empleados, observando, aprendiendo y, sobre todo, escuchando. Su intención no era imponer su autoridad, sino entender realmente cómo funcionaba el corazón del Mirage. Un día, mientras Sui ayudaba en la organización de una cena en el restaurante del hotel, se encontró con Clara, la gobernanta veterana que llevaba décadas trabajando en el lugar. Con su porte firme y su mirada siempre atenta, Clara era respetada por todos, tanto por su impecable profesionalismo como por su sabiduría adquirida a lo largo de los años. Ella había visto muchas caras pasar por el Mirage, pero pocas como la de Joey, quien se tomaba el tiempo para hablar con ella y valorar su opinión. Isui, dijo Clara en una pausa, acercándose a él mientras supervisaba las mesas. He escuchado cosas. Hay mucha confusión entre el personal. Algunos creen que no estás preparado para liderar este lugar. Loeb la miró con sinceridad y asintió lentamente. Sé que no será fácil, Clara.
No vengo aquí pretendiendo que lo sé todo. Lo que quiero es aprender de personas como tú, que han hecho de este hotel lo que es. No soy como Gregory, y no quiero serlo. Clara observó al joven con atención. Había algo en sus palabras que la conmovía, no era solo la humildad que mostraba, sino la genuina disposición a escuchar y a aprender. Después de tantos años lidiando con jefes autoritarios y distantes, ver a alguien como Sweet era un cambio refrescante. Este lugar necesita un cambio, murmuró Clara, más para sí misma que para él. Y tal vez tú seas ese cambio. A partir de ese momento, Clara se convirtió en una aliada cercana de Isbe. Su experiencia y conocimiento del hotel le brindaron una perspectiva invaluable sobre cómo manejar las tensiones internas que Gregory estaba fomentando. Aunque muchos empleados estaban confundidos por los rumores, Clara comenzó a hablar con aquellos en quienes confiaba, disipando las dudas y ayudando a restablecer la confianza en Isbe. Otro apoyo inesperado vino de Miguel, el joven chef en ascenso. Aunque todavía estaba en formación, Miguel había demostrado ser talentoso y dedicado, pero se había sentido frustrado bajo la gestión de Gregory, quien apenas reconocía su potencial. Un día, mientras Joe visitaba la cocina para conocer mejor a los empleados, Miguel no pudo evitar expresar su admiración. He escuchado muchas cosas sobre ti, comentó Miguel mientras preparaba uno de los platos para el almuerzo. Pero lo que más me importa es lo que veo. Eres el primero que se ha tomado el tiempo de bajar a la cocina y hablar con nosotros como personas, no solo como empleados. Alex sonrió ante el comentario. No es solo por cortesía, Miguel. Este lugar no sería nada sin personas como tú. Quiero entender lo que todos hacen aquí, no solo desde arriba, sino desde la base. La actitud de Sui hizo que Miguel, al igual que Clara, viera en él algo que había faltado en la gestión de Gregory, empatía y visión. Miguel, que había estado desilusionado con las oportunidades de crecimiento en el Mirage, comenzó a ver en Sui la posibilidad de un futuro diferente, donde el talento y el esfuerzo fueran reconocidos. A partir de ese día, también se unió a su causa. Con Clara y Miguel a su lado, Sweet comenzó a construir una red de apoyo entre los empleados más humildes del hotel, aquellos que sabían lo que significaba trabajar duro sin ser reconocidos. Poco a poco, la confianza en él empezó a crecer. Aunque Gregory seguía tejiendo sus intrigas en las sombras, Sweet contaba ahora con una base sólida de aliados sinceros que creían en su visión. Sin embargo, el ambiente en el Hotel Mirage aún era tenso. Los rumores y las divisiones persistían, y Joey sabía que el verdadero enfrentamiento con Gregory aún estaba por llegar. El Hotel Mirage se vestía de gala aquella noche. Los pasillos, decorados con exuberantes arreglos florales y luces cálidas, conducían a un salón de eventos que deslumbraba por su opulencia. Candelabros de cristal colgaban sobre las mesas, donde se reunían algunos de los inversores más importantes del sector hotelero, junto con celebridades y figuras políticas de renombre. El evento había sido organizado meticulosamente por Gregory, quien sabía que esta noche era clave para consolidar su control sobre el hotel y reforzar su reputación ante los más poderosos. Alex, consciente de la importancia de la gala, había sido invitado como parte del legado Harley. Sin embargo, no podía evitar sentir una creciente incomodidad en el aire. Clara y Miguel, que lo habían acompañado para apoyarlo, también notaban que algo no estaba del todo bien. La actitud de Gregory esa noche era más altiva de lo habitual, y su mirada se dirigía al Sweet con una mezcla de desafío y desprecio. Algo se estaba gestando. Durante la primera parte del evento, Gregory se mostró encantador con los invitados, hablando con fluidez sobre los éxitos del Hotel Mirage bajo su gestión. Los elogios hacia su administración llenaban el ambiente, pero Sweet no podía dejar de percibir un tono subyacente en las palabras de Gregory, como si todo estuviera destinado a culminar en algo más. El momento llegó durante el brindis principal. Gregory se puso de pie con una copa en la mano, captando la atención de todos los presentes. Su sonrisa parecía genuina, pero sus palabras iban cargadas de veneno. Quiero aprovechar esta ocasión tan especial, dijo, dirigiéndose a los inversores y socios, para reconocer no solo a quienes han trabajado arduamente para mantener el prestigio del Mirage, sino también a aquellos que están aprendiendo las cuerdas del negocio. Sus ojos se posaron en Joe, y el ambiente en la sala cambió súbitamente. Los invitados, sin saberlo, fueron arrastrados al teatro que Gregory estaba por montar. Algunos de ustedes ya han conocido a Sweet Hoyre, continuó Gregory, el joven nieto de Tivek Hoyre. Él ha pasado algún tiempo aquí con nosotros, trabajando entre bastidores, aunque no de la manera que uno esperaría de un heredero. La tensión aumentaba con cada palabra.
Alex, aún sentado, sentía como todas las miradas se dirigían hacia él. Los invitados, curiosos, empezaban a murmurar entre ellos. Gregory continuó, disfrutando cada segundo. Lo curioso es que Gisui ha decidido ensuciarse las manos, por así decirlo. Ha estado trabajando como uno de nuestros empleados subalternos, limpiando habitaciones, llevando maletas. Un verdadero hombre del pueblo. El tono burlón de Gregory no pasó desapercibido. Algunos de los invitados rieron tímidamente, sin saber si lo que escuchaban era una broma o una humillación. Clara, desde una mesa cercana, apretó los labios, conteniendo su indignación. Miguel también se removía incómodo en su asiento, sabiendo que aquello era una trampa. Gregory dio el golpe final. Así que, mis queridos amigos, dijo, alzando su copa, brindemos por Sweet Huey, el heredero que ha decidido empezar desde abajo, muy abajo. El silencio en la sala era absoluto. Todos los ojos estaban puestos en Gisui, esperando ver cómo respondía a la humillación pública que acababa de sufrir a manos de Gregory. Las miradas de los inversores, celebridades y empleados del Hotel Mirage estaban llenas de curiosidad, algunas incluso de escepticismo. Pero Gisui no mostraba signos de incomodidad ni ira. En cambio, había algo diferente en su postura, una calma inquebrantable que desafiaba el ambiente hostil que Gregory había creado. Con una leve sonrisa, Gisui tomó una respiración profunda y se dirigió a los presentes, su voz clara y firme. Es cierto lo que ha dicho Gregory. He pasado los últimos meses trabajando en diferentes áreas del hotel. Limpié habitaciones, llevé maletas, incluso serví a algunos de ustedes en la mesa sin que lo supieran. Unos murmullos comenzaron a recorrer la sala, pero Yao no perdió el control. Mantuvo su mirada fija en los invitados, permitiendo que sus palabras resonaran con fuerza. Pero lo que quiero que entiendan, continuó Zoe, es que ser un heredero no tiene nada que ver con los títulos o la ropa que uno lleva. No se trata de nacer en una familia rica o de tener acceso a privilegios. Ser un verdadero líder es algo mucho más profundo. Gregory, aún de pie cerca del podio, frunció el ceño, claramente irritado por la serenidad con la que Gisui manejaba la situación. Algunos inversores intercambiaron miradas de aprobación, sorprendidos por la compostura del joven. Mientras tanto, Gisui siguió hablando, su tono sereno pero lleno de determinación. Lo que he aprendido trabajando codo a codo con cada persona en este hotel es invaluable. He entendido el verdadero valor de quienes construyen este lugar día a día, desde los empleados que limpian los pisos hasta los chefs que preparan las comidas. Cada uno de ellos es parte esencial del éxito del Hotel Mirage, y es ese respeto por el esfuerzo colectivo lo que realmente define a un líder. Las palabras de Gisui comenzaron a calar profundamente entre los invitados. El ambiente, que antes había estado cargado de tensión, ahora se sentía diferente, como si el poder de su mensaje estuviera transformando la percepción de todos. Clara, sentada entre los empleados, asintió con orgullo, mientras Miguel, desde el otro lado de la sala, sonreía discretamente, reconociendo el valor y la verdad en las palabras de Gisui. No quiero ser el tipo de heredero que se sienta en una oficina lujosa y da órdenes desde lejos, prosiguió Gisui, con un brillo de sinceridad en sus ojos. Quiero ser alguien que entienda las necesidades de todos los que trabajan aquí. Porque el éxito de este lugar no se debe a una sola persona, sino al esfuerzo combinado de todos. Y ese es el legado que mi abuelo, Likwek Onyoy, construyó. Una oleada de murmullos sorprendidos recorrió la sala cuando, en ese momento, Likwek Onyoy, el fundador del Hotel Mirage, emergió discretamente desde una de las mesas. Había estado sentado entre los invitados, observando cada movimiento, cada palabra, sin ser reconocido por la mayoría. Vestido de manera sencilla, como siempre lo hacía, su presencia fue como un golpe de realidad para todos. Las cabezas se giraron hacia él, y el respeto que inspiraba llenó el espacio. Con pasos firmes, Bernard caminó hacia Gisui, deteniéndose a su lado. Sin pronunciar palabra, colocó una mano en el hombro de su nieto, mirando a los presentes con una mirada que no necesitaba explicaciones. Era evidente que apoyaba cada palabra que Gisui había dicho, y su gesto lo confirmaba de manera irrefutable. Lo que mi nieto ha dicho, comenzó Bernard, con una voz calmada pero llena de autoridad, es exactamente lo que siempre quise para este hotel. No se trata solo de ladrillos, candelabros o lujos. El verdadero valor del Mirage está en su gente, en el respeto y la dedicación de todos y cada uno de los que trabajan aquí. Gregory, que había permanecido al margen, intentó intervenir, pero Bernard levantó una mano, señalando que no necesitaba escuchar más.
He visto cómo Tsui ha trabajado con humildad y dedicación, continuó Bernard. Y sé que, bajo su liderazgo, el BDF no solo mantendrá su prestigio, sino que prosperará más allá de lo que jamás imaginamos. La sala estalló en aplausos. Los invitados, que momentos antes dudaban de Jerry, ahora aplaudían su carácter, su visión y la aprobación pública de Bernard. Gregory, observando desde un rincón, apretó los dientes, sabiendo que su plan para humillar a Jerry había fracasado estrepitosamente. La victoria de Jerry durante la gala y el apoyo público de Gregory habían sido un duro golpe para Gregory, pero si algo caracterizaba al magnate era su capacidad para sobreponerse a la adversidad. A pesar de que Bernard había decidido apartarlo temporalmente de la gestión del BDF, Gregory no era alguien que aceptara la derrota con facilidad. En su mente, aquella humillación pública no sería más que un revés pasajero. Su mirada fría y calculadora seguía fijada en su objetivo, recuperar el control del hotel y destruir a Dre. Sentado en su oficina, ahora vacía y despojada del poder que antes había ejercido, Gregory reflexionaba sobre su siguiente movimiento. La sonrisa de Yishuek durante la gala y la ovación de los presentes aún resonaban en su mente como una espina clavada profundamente. Pero en lugar de derrumbarse, la furia que bullía dentro de él le dio una determinación renovada. Esto no ha terminado, murmuró para sí mismo, con los dientes apretados. Harley puede respaldarlo, pero no durará mucho. Ese muchacho no tiene idea de lo que le espera. Sabía que atacar directamente a Joey en ese momento sería contraproducente, así que decidió adoptar una estrategia más sutil. Gregory comenzó a buscar aliados entre los miembros más distantes y descontentos de la familia Harley. Sabía que, aunque Bernard seguía siendo una figura influyente, no todos en la familia apoyaban la idea de que Yisui, un joven sin experiencia, tomara las riendas de un imperio como el Mirage. Fue en las reuniones privadas, lejos del resplandor público, donde Gregory empezó a tejer su red de intrigas. Se acercó a Jifriek Oyoy, un primo distante de Bernard, que siempre había resentido la influencia de su tío sobre la familia. Jonathan, ambicioso y frustrado por no haber sido considerado para un papel de liderazgo en la empresa, se mostró receptivo a las insinuaciones de Gregory. ¿Realmente crees que Yisui es capaz de manejar todo esto?, le preguntó Gregory durante una de sus reuniones clandestinas en un restaurante exclusivo, lejos de las miradas curiosas. El chico puede haber impresionado a Bernard, pero no tiene lo necesario para dirigir un imperio. Tú y yo lo sabemos. Jonathan asintió lentamente, sus dedos tamborileando sobre la mesa mientras meditaba las palabras de Gregory. Bernard siempre ha sido terco en sus decisiones, respondió Jonathan. Pero es cierto, no creo que Joey esté preparado. Si esto sigue así, el Mirage podría desmoronarse bajo su liderazgo. Gregory vio la duda en los ojos de Jonathan y supo que lo tenía donde quería. Durante las semanas siguientes, continuó construyendo su alianza, no solo con Jonathan, sino también con otros miembros de la familia Harley que compartían ese mismo resentimiento. Algunos temían que las decisiones de Yishuek pudieran poner en peligro las inversiones familiares, otros simplemente no confiaban en su juventud e inexperiencia. Mientras tanto, en el Hotel Mirage, Swift comenzaba a implementar cambios que buscaban mejorar las condiciones de los empleados y hacer que el hotel no solo fuera un símbolo de lujo, sino también de humanidad. Pero la resistencia interna, alimentada por Gregory desde las sombras, no tardó en manifestarse. Pequeños problemas surgían de manera aparentemente espontánea, quejas entre el personal, rumores que se extendían entre los huéspedes sobre una supuesta mala gestión, todo cuidadosamente orquestado por Gregory para sembrar la duda en torno a la capacidad de Yeve. La trama se intensificaba cada día. Gregory, incapaz de soportar la idea de haber sido relegado, se hundía más y más en los juegos de poder. Su ambición desmedida lo llevaba a tomar decisiones cada vez más arriesgadas, poniendo en peligro no solo su reputación, sino también la estabilidad del Mirage. Sin embargo, para Gregory, todo valía la pena si lograba su venganza. El poder no se da, se toma, se repetía cada noche, mientras elaboraba su próximo movimiento. A medida que las tensiones crecían en el Hotel Mirage, Clara y Miguel, quienes siempre habían estado atentos a lo que ocurría entre bambalinas, comenzaron a notar que algo no cuadraba. Mientras Chuck intentaba implementar mejoras para los empleados y estabilizar la situación, una serie de problemas financieros inexplicables empezaron a surgir. Informes de gastos desajustados, ingresos que no coincidían con las previsiones y cuentas que simplemente no tenían sentido. Era como si una sombra financiera se cerniera sobre el hotel, y Clara, con su larga experiencia, sabía que esto no era un error inocente.
Algo anda muy mal, dijo Clara una tarde mientras revisaba documentos en la pequeña oficina que compartía con el personal de administración. Estas discrepancias no son normales. Miguel, que había estado ayudando a Tsui en la cocina y observando de cerca las operaciones, frunció el ceño al escucharla. He escuchado rumores de algunos empleados, dijo Miguel, sentándose a su lado. Hablan sobre proyectos de renovación que no se hicieron, pero cuyos fondos desaparecieron. Todos piensan que Gregory estuvo involucrado antes de ser apartado. Clara asintió, sus ojos enfocados en los números que tenía frente a ella. Sabía que Gregory era ambicioso, pero si lo que estaban sospechando era cierto, las cosas eran mucho más graves de lo que parecía. Debemos investigar esto con mucho cuidado, dijo Clara. Si Gregory está detrás de todo esto, no solo estamos hablando de mala gestión. Esto podría ser un escándalo financiero que pondría en peligro no solo al hotel, sino a la reputación de Tsui y la familia Harley. Con la discreción que los caracterizaba, Clara y Miguel comenzaron a investigar más a fondo. Revisaron registros de gastos antiguos, informes de auditoría y contratos que nunca habían sido ejecutados. Cuanto más investigaban, más clara se volvía la imagen. Gregory había desviado fondos para financiar proyectos ficticios, inflar costos y transferir dinero a cuentas externas sin autorización. Clara, horrorizada por lo que estaba descubriendo, sabía que estaban ante algo muy grave. Una tarde, Clara y Miguel se encontraron en la oficina de Israel. Ambos sabían que era el momento de compartir lo que habían descubierto. Israel, tenemos que hablar, dijo Clara en cuanto entró, sosteniendo una carpeta con los documentos incriminatorios. Hay algo que necesitas saber. Israel levantó la mirada de su escritorio, donde había estado revisando los planes de expansión del hotel. La expresión en el rostro de Clara no dejaba lugar a dudas, era algo importante. Hemos estado investigando algunas irregularidades en las cuentas del hotel, comenzó Miguel, con un tono grave. Y lo que hemos encontrado no es solo un error. Gregory ha estado robando dinero del Mirage durante años, financiando proyectos inexistentes y desviando fondos a cuentas personales. El rostro de Tsui se endureció al escuchar las palabras. Sabía que Gregory había sido un rival implacable, pero no imaginaba hasta dónde había llegado su corrupción. ¿Están seguros de esto?, preguntó Tsui, su voz firme pero cargada de incredulidad. Clara asintió, colocando la carpeta de documentos sobre su escritorio. Todo está aquí. Contratos falsificados, registros de transferencias bancarias. Si esto sale a la luz, no solo será un escándalo interno. Podría arruinar la reputación del hotel y de la familia. Y lo peor es que, si no actuamos rápido, Gregory podría intentar culparte a ti por todo. El peso de las palabras de Clara cayó sobre Street como una avalancha. Sabía que había asumido un gran reto al ponerse al frente del Mirage, pero ahora comprendía que su desafío no se limitaba solo a probar su capacidad como líder. Gregory había dejado una bomba de tiempo financiera que amenazaba con destruir todo lo que había trabajado por construir. Tenemos que hacer esto bien, dijo Tsui, después de un momento de silencio. Si el escándalo estalla, no solo es el hotel lo que está en juego. La confianza de nuestros empleados, los inversores, todo. Gregory debe ser detenido, pero necesitamos pruebas sólidas antes de actuar públicamente. Miguel, con el mismo espíritu de lealtad que había mostrado desde el principio, asintió con determinación. Lo que necesites, Ove. Estamos contigo en esto. El riesgo de un escándalo público crecía con cada día que pasaba, y Tsui sabía que la ventana para actuar se cerraba rápidamente. Pero, a pesar de la tormenta que se avecinaba, algo dentro de él se encendió. Esta no era solo una lucha por el poder, era una lucha por el legado de su familia y por el futuro del Hotel Mirage. El descubrimiento del escándalo financiero había puesto a Gregory contra las cuerdas. Con sus planes descubiertos y la amenaza de ser expuesto, el exgerente del Hotel Mirage sentía que el cerco se cerraba a su alrededor. Pero Gregory no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota con resignación. Al igual que un depredador acorralado, estaba decidido a dar un golpe final, uno que derrumbara por completo a Tsui y dejara al hotel al borde del colapso. El evento de caridad anual del Mirage era uno de los momentos más importantes para la reputación del hotel. Reunía a las figuras más influyentes del mundo empresarial y filantrópico, y cada año, los fondos recaudados ayudaban a numerosas causas benéficas. Este año, el éxito del evento no solo era vital para la imagen del Mirage, sino que también era crucial para restaurar la confianza de los inversores después de las recientes tensiones internas. Tsui,
que había asumido la organización del evento, sabía que este era el momento perfecto para demostrar su capacidad de liderazgo. Lo que Zhuge no sabía era que Gregory, desde las sombras, había estado manipulando los hilos para sabotear el evento. Usando su red de contactos, Gregory había negociado con varios de los proveedores, ofreciendo sobornos y falsificando contratos. El plan era simple: causar el caos en pleno desarrollo del evento, obligando a Zhuge a enfrentar una crisis pública que no pudiera controlar. Los primeros indicios de que algo no estaba bien comenzaron a surgir a solo unas horas de la gala. Clara, que había estado ayudando a coordinar el evento, notó que algunos de los proveedores de catering no habían llegado a tiempo. Las flores, que debían adornar los salones principales, estaban en desorden, y varios de los encargados de la decoración informaban que no habían recibido los materiales acordados. «Esto no tiene sentido», murmuró Clara, revisando las órdenes de compra. «Todo estaba confirmado. ¿Cómo es posible que no hayan llegado?». Mientras tanto, Miguel, que había estado supervisando la cocina, recibió un mensaje preocupante: varios de los ingredientes clave para la cena benéfica no estaban disponibles. El chef principal lo miró con desesperación. «Miguel, si no encontramos una solución rápido, no podremos servir la cena como estaba planeado». La presión comenzó a aumentar sobre Joey, quien, al enterarse de los problemas, intentó mantener la calma. «Lo solucionaremos», dijo Xue, más para sí mismo que para los demás. «No podemos dejar que esto se derrumbe». Pero lo que Joey aún no sabía era que los problemas estaban lejos de terminar. Mientras él intentaba lidiar con las dificultades logísticas, Gregory observaba desde una distancia segura, sabiendo que su plan estaba funcionando. Los invitados comenzaron a llegar, pero las primeras impresiones ya eran caóticas. Sin la decoración adecuada, los salones se veían incompletos, y los murmullos entre los asistentes eran de desconcierto. En medio del caos, un periodista que había sido invitado al evento recibió un anónimo mensaje que lo alertaba sobre las irregularidades financieras en el hotel. Gregory, en un último golpe maestro, había filtrado información comprometedora justo cuando el evento estaba al borde del colapso. «Señor Harley», dijo el periodista, acercándose a Zue. «Tengo información sobre un posible escándalo financiero en el Mirage. ¿Qué tiene que decir al respecto?». La pregunta cayó como una bomba. Louis, ya estresado por los problemas logísticos, ahora se encontraba enfrentando una crisis que amenazaba con arruinar no solo el evento, sino también su reputación y la del hotel. Clara y Miguel, al verlo bajo tanta presión, intentaron ayudar a contener la situación. «Isby, necesitamos una decisión», dijo Clara, mientras los invitados comenzaban a notar que algo andaba mal. «Los proveedores no llegarán a tiempo y los periodistas ya están haciendo preguntas». El sudor corría por la frente de Isby. Sabía que este era el momento decisivo. Si no lograba manejar la situación de manera rápida y efectiva, todo lo que había trabajado por construir se desmoronaría ante sus ojos. «Gregory», murmuró Xue, finalmente entendiendo quién estaba detrás de todo. «Esto es obra de Gregory». El caos en el salón de eventos del Hotel Mirage estaba en su punto máximo. Los invitados murmuraban con desconcierto, algunos periodistas empezaban a tomar notas frenéticamente, y el personal corría de un lado a otro intentando salvar lo que quedaba del evento de caridad. Alex, consciente de que el sabotaje orquestado por Gregory estaba alcanzando su objetivo, se tomó un momento para reunir fuerzas. Sabía que el tiempo se agotaba, pero no estaba dispuesto a dejar que Gregory ganara. «No esa noche. Necesitamos exponerlo ahora», dijo Xavier, mirando a Clara y Miguel, quienes lo rodeaban, listos para actuar. «Tenemos las pruebas de sus fraudes financieros, y si no lo hacemos ahora, la prensa solo tendrá su versión de los hechos». Clara, que había sido un pilar de apoyo desde el principio, asintió decidida. «Todo está listo», dijo ella, sosteniendo una carpeta con los documentos que incriminaban a Gregory. «Solo necesitamos el momento adecuado». Mientras tanto, Gregory, quien había estado observando el desmoronamiento del evento desde las sombras, notaba que su plan estaba funcionando a la perfección. La tensión en la sala era palpable, y los inversores comenzaban a cuestionar el liderazgo de Yeve. Satisfecho, se preparaba para dar el golpe final cuando, de repente, Zue tomó el micrófono. «Damas y caballeros», comenzó Zue, con una calma sorprendente, «quiero agradecerles por su paciencia esta noche. Sé que han notado algunos problemas, y quiero ser transparente con todos ustedes». El salón, que hasta ese momento había sido un hervidero de murmullos, se silenció de inmediato.
Los ojos de todos los presentes se posaron en Jolie, curiosos y expectantes. Lo que ha ocurrido esta noche no es fruto de la casualidad, continuó. Ha sido un sabotaje deliberado, orquestado por alguien que, en su desesperación por el poder, ha estado manipulando este hotel durante años. Gregory, que seguía en el fondo del salón, sintió una oleada de pánico recorrer su cuerpo. ¿Cómo se había enterado Xue de sus planes? Mientras intentaba mantener la compostura, Oak prosiguió. Este hombre, Gregory, dijo Xue, señalando a su rival, ha estado involucrado en fraudes financieros dentro del Hotel Mirage. Durante años, ha desviado fondos, falsificado contratos y, finalmente, intentó destruir este evento de caridad para hundir no solo mi reputación, sino la de este hotel y todo lo que representa. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Algunos periodistas se pusieron en pie, mientras otros sacaban sus cámaras y comenzaban a grabar. Los inversores intercambiaban miradas incrédulas, mientras Gregory intentaba dar un paso atrás, alejándose de la tensión creciente. Eso es una mentira, gruñó Gregory, levantando la voz para intentar recuperar el control de la situación. No tienen ninguna prueba. En ese momento, Clara y Miguel, con una precisión perfecta, entregaron la carpeta con los documentos incriminatorios a uno de los periodistas más influyentes en la sala. Aquí están todas las pruebas, dijo Clara con firmeza. Cada transacción, cada contrato falsificado, todo está aquí. Miguel se adelantó, señalando las pruebas con seguridad. Gregory ha estado manipulando las cuentas del Mirage desde hace años, y ahora ha intentado destruir este evento. Pero no lo permitiremos. La tensión en el salón alcanzó su punto máximo cuando Gregory, viéndose acorralado, decidió hacer un último intento desesperado por salvarse. Esto es una farsa, gritó, mientras intentaba avanzar hacia la salida. Me están tendiendo una trampa. Pero era demasiado tarde. Los periodistas lo rodearon, los flashes de las cámaras iluminando su rostro pálido, y los inversores, furiosos, empezaron a exigir explicaciones. Gregory, incapaz de escapar de la multitud y enfrentando la verdad de sus acciones, comprendió que había perdido. El salón del Hotel Mirage quedó en silencio absoluto mientras los periodistas rodeaban a Gregory, cuya máscara de arrogancia finalmente había caído. Con sus fraudes expuestos y las pruebas entregadas a la prensa, su mundo se desmoronaba ante los ojos de todos los presentes. Los inversores, quienes alguna vez confiaron en su liderazgo, lo miraban con desprecio, y los murmullos de los invitados llenaban el espacio con una mezcla de sorpresa e indignación. Gregory, antes siempre seguro y dominante, intentó defenderse una última vez, su voz temblorosa de desesperación. Todo esto es un malentendido, dijo, pero su tono carecía de la convicción que había tenido antes. No pueden probar nada. Sin embargo, las pruebas eran irrefutables. Los documentos que Clara y Miguel habían presentado mostraban claramente los desvíos de fondos, las firmas falsificadas y las transacciones corruptas que Gregory había manejado a lo largo de los años. Los periodistas no dejaban de tomar notas, y algunos ya comenzaban a transmitir en vivo lo que sucedía. La reputación de Gregory, cuidadosamente construida durante años, se derrumbaba en cuestión de minutos. Alex, viendo la caída de su rival, se mantuvo firme. No había necesidad de humillar a Gregory más de lo que ya lo estaba. Los hechos hablaban por sí solos, y cualquier intento de Gregory por excusarse no hacía más que empeorar la situación. Los inversores, enojados y sintiéndose traicionados, empezaron a exigir respuestas. Exigimos que Gregory sea destituido de inmediato, gritó uno de los principales accionistas, alzando la voz por encima de los murmullos. No podemos permitir que alguien como él siga vinculado a este hotel. El consejo directivo del Hotel Mirage, presente en el evento, no tuvo más remedio que actuar. Sabían que mantener a Gregory en cualquier capacidad después de semejante escándalo sería un suicidio empresarial. Un representante del consejo, con el rostro tenso y severo, se adelantó. Dijo el representante, con voz solemne. A partir de este momento, estás oficialmente destituido de todas tus funciones en el Hotel Mirage. Se te prohíbe la entrada a las instalaciones, y se abrirá una investigación completa sobre tus actividades financieras. Gregory, descompuesto, intentó protestar, pero su voz fue apagada por el alboroto de la multitud. Lo habían perdido todo. Su reputación, su posición, su poder. Los guardias de seguridad se acercaron discretamente a él, listos para escoltarlo fuera del hotel si se resistía, pero Gregory, consciente de su derrota, simplemente bajó la cabeza y comenzó a caminar hacia la salida, humillado y derrotado.
Mientras Gregory abandonaba el Belvedere, Sweet se dirigió a los invitados y periodistas, con una calma renovada. Lamento que esta noche haya sido testigo de estos eventos, comenzó Zoe, su voz firme y segura, pero era necesario exponer la verdad. El Hotel Mirage siempre ha sido un símbolo de excelencia, y bajo mi liderazgo, nos aseguraremos de que lo siga siendo. No permitiremos que la corrupción destruya lo que este lugar representa. Las palabras de Jesuit resonaron con fuerza entre los presentes. Los inversores, impresionados por su capacidad para enfrentar la crisis con tanta madurez, comenzaron a verlo no solo como un joven heredero, sino como un verdadero líder. Los empleados, que habían sido testigos de la caída de Gregory, también sintieron una renovada esperanza. Finalmente, el Belvedere estaba en manos de alguien que valoraba la honestidad, el trabajo duro y la integridad. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, Clara y Miguel se acercaron a Zoe. «Lo lograste», dijo Clara, con una sonrisa de orgullo en el rostro. «Gregory ha caído, y el hotel está en buenas manos». «Este es solo el comienzo», respondió Zoe, con una mirada determinada. «Ahora debemos restaurar lo que Gregory intentó destruir y demostrar que el Mirage puede brillar más que nunca». Con la salida definitiva de Gregory, el Belvedere finalmente entró en una nueva era bajo el liderazgo de Zoe. Sin las intrigas y la corrupción que habían marcado la gestión anterior, Zoe comenzó a implementar una filosofía completamente diferente, una que se centraba no solo en la excelencia del servicio, sino también en el bienestar y la dignidad de cada empleado que hacía posible el funcionamiento del hotel. Uno de los primeros cambios visibles fue en la estructura organizativa. Alex convocó reuniones con todos los departamentos del hotel: limpieza, cocina, recepción, seguridad. En cada encuentro, se tomaba el tiempo para escuchar las necesidades y preocupaciones de los empleados. Sabía que, para restaurar la confianza y elevar el espíritu del Mirage, debía comenzar desde adentro. En una de esas reuniones, Clara, la gobernanta veterana, expresó lo que muchos sentían pero pocos se atrevían a decir. «Durante años, hemos trabajado en silencio, haciendo que este hotel brille sin que nadie reconozca nuestro esfuerzo», dijo Clara, mirando a Alex con gratitud. «Es la primera vez que alguien en tu posición se sienta con nosotros y nos pregunta cómo estamos». Sweet sonrió, comprendiendo el peso de sus palabras. «Este hotel no es solo mármol y candelabros», respondió Zoe. «El Mirage son ustedes, quienes día a día hacen que los huéspedes se sientan como en casa. Mi prioridad es asegurarme de que se sientan valorados, respetados y, sobre todo, parte fundamental de lo que hacemos aquí». Bajo esta nueva filosofía de gestión, Sweet implementó una serie de políticas que mejoraron significativamente las condiciones laborales. Los turnos se volvieron más justos, los salarios se ajustaron para reflejar el trabajo duro de los empleados, y se ofrecieron programas de capacitación para aquellos que quisieran avanzar en sus carreras dentro del hotel. Cada miembro del equipo, desde el personal de limpieza hasta los chefs, sentía que ahora tenía una voz y un lugar en el futuro del Mirage. Miguel, el joven chef en ascenso, fue uno de los que más se benefició de esta transformación. Con el apoyo de Zoe, pudo desarrollar su propio menú para el restaurante principal del hotel, lo que atrajo a nuevos clientes y elogios de críticos culinarios. Esta era una prueba tangible de la nueva dirección que Zoe había tomado. «Nunca pensé que tendría esta oportunidad», confesó Miguel un día, mientras supervisaba la cocina llena de energía. «Es un sueño hecho realidad poder crear y contribuir al éxito del Mirage». El hotel comenzó a transformarse no solo en un lugar de lujo, sino en un símbolo de solidaridad y humanidad. Las iniciativas caritativas, que alguna vez habían sido simples eventos de prestigio, ahora se convirtieron en verdaderas plataformas para apoyar a la comunidad local. Alex estableció un programa en el que parte de las ganancias del hotel se destinaban a causas sociales, y se alentaba a los empleados a participar en actividades voluntarias organizadas por el Mirage. El cambio no pasó desapercibido. Los huéspedes comenzaron a notar la diferencia en el ambiente del hotel, un lugar que aún irradiaba lujo, pero que ahora se sentía más cálido y acogedor. La prensa, que una vez había cubierto los escándalos de Gregory, ahora elogiaba a Sweet por su liderazgo innovador y su compromiso con los valores humanos. Al caer la tarde sobre el Hotel Mirage, Sweet se encontraba en el balcón que dominaba la entrada principal, observando el movimiento tranquilo de los huéspedes y el personal que se desplazaban con elegancia y eficiencia. Todo parecía fluir en perfecta armonía, un reflejo de los cambios que había implementado y del esfuerzo colectivo que había transformado el hotel en algo más que un simple símbolo de lujo. Con una ligera sonrisa, Sweet recordaba las palabras de su abuelo, Olivier Conge.
Aunque Bernard no estaba presente físicamente, su legado era palpable en cada rincón del hotel. Había sido su visión la que había puesto las bases, y ahora Tsui entendía, más que nunca, el verdadero peso de esa herencia. Clara, quien había sido su apoyo constante durante todo el proceso, se acercó a su lado, con la mirada cálida y llena de orgullo. «Has hecho un trabajo increíble», Tsui dijo, con una sonrisa. «Estoy segura de que tu abuelo estaría muy orgulloso de ti». Tsui suspiró profundamente, dejando que las palabras de Clara calaran en él. Sabía que el camino no había sido fácil, pero ver el Mirage prosperar bajo una nueva filosofía de respeto y comunidad le llenaba de satisfacción. «No podría haberlo hecho sin ti, Clara», respondió Tsui. «Tú y todos los que forman este equipo son el verdadero corazón de este lugar. Mi abuelo me enseñó que un líder no está por encima de nadie, sino que camina junto a su gente. Y eso es lo que quiero seguir haciendo». Miguel, ahora un chef reconocido que había hecho del restaurante del Mirage un destino por derecho propio, se unió a la conversación. Su éxito no solo era un reflejo de su propio talento, sino también del entorno de apoyo que Tsui había creado. «Este lugar no solo cambió mi vida», dijo Miguel, «sino la vida de muchos aquí. Es un honor ser parte de este equipo, Tsui. Lo que has construido es más que un hotel. Es una familia». Alex asintió, conmovido por las palabras de Miguel. El Litrac ya no era solo un negocio o un edificio de lujo, era un lugar donde las personas se sentían valoradas y respetadas, sin importar su origen o posición. Había logrado convertir el sueño de su abuelo en una realidad viva y respirante. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados, Tsui se permitió un momento de reflexión. Sabía que su trabajo no había terminado, que siempre habría nuevos desafíos y oportunidades, pero en ese instante sentía una profunda gratitud por el camino recorrido. «Prometo que seguiré cuidando este legado», dijo en voz baja, mirando hacia el horizonte. «No importa qué desafíos vengan, el Mirage siempre será un lugar donde todos sean bienvenidos y respetados». Clara y Miguel, a su lado, compartieron una mirada de entendimiento. Sabían que estaban al comienzo de una nueva era para el Hotel Mirage, una era que honraba el pasado pero que también miraba hacia el futuro con esperanza y determinación. Juntos, se giraron hacia el interior del hotel, listos para seguir construyendo sobre el sólido fundamento que habían creado. El Mirage había renacido, no solo como un símbolo de lujo, sino como un lugar donde la humanidad, la solidaridad y el respeto guiaban cada decisión. Y con Joey al timón, sabían que ese legado estaba en las mejores manos posibles. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.